Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a hablar sobre los artículos para el método AMP. Mi nombre es Anthony Soria y vamos a hablar sobre qué es el método AMP. El método AMP es una herramienta útil para la priorización de los problemas potenciales, marcándolos mediante un IPR, la pauta a seguir en la búsqueda de acciones que optimicen el diseño de un producto o servicio, además del proceso planificado para su obtención. Los puntos prioritarios que actúan serán aquellos ítems con IPR elevado o aquellos ítems con un coeficiente de gravedad muy elevado, aunque el IPR se mantenga dentro de los límites considerados como aceptables. ¿Qué acciones surgen como consecuencia del análisis de resultados de ANFE? Una de las acciones es reducir la gravedad de los efectos del método de fallo. Es un objetivo de carácter preventivo que requiere la supervisión del producto o servicio. Es una solución más deseable, pero en general la más complicada. Cualquier punto donde G sea elevado debe llevar consigo un análisis pormenorizado para asegurar que el impacto no llegue al cliente o usuario. Otra consecuencia sería reducir la probabilidad de ocurrencia de un fallo. Es un objetivo de carácter preventivo que puede ser resultado de cambios en el producto o el bien en el proceso de producción o prestación. En el caso que se produzca el fallo, aunque este no llegue al cliente o su gravedad no sea alta, siempre se incurre en deficiencias que generan un aumento de los costes de transformación. Otra acción sería el aumento de la probabilidad de detección de un fallo. Es un objetivo de carácter correctivo y en general debe ser la última opción a desarrollar por el grupo de trabajo, ya que con ella no se atacan las causas del problema y requiere la mejora del proceso de control existente. Ventajas que aporta el método ANFE. Una de las ventajas es la reducción considerable del tiempo de lanzamiento y del coste. Al no producirse fallos, no se necesita rediseño y las modificaciones eliminan gran parte de los ensayos y pruebas. Mejora continua de la calidad. Aprovecha el potencial humano, la recopilación metódica de la información, la posibilidad de participación del personal, teniendo en cuenta que por medio del ANFE se obtiene una visión global del proceso. También aumenta la fiabilidad de los productos y servicios y en consecuencia consigue satisfacer al cliente. También potencia la atención al cliente y por ello potencia la comunicación entre los departamentos, facilitando así el análisis de los productos y de los procesos. Pero como toda metodología también podemos encontrar inconvenientes, así que los inconvenientes que aporta el método ANFE son: el ANFE debe ser realizado conjuntamente con un análisis funcional del sistema. Para ser útil y efectivo debe llevarse a cabo oportunamente en cuanto a preparación, implementación y ejecución. Este método resulta insuficiente aplicado por sí solo, ya que no permite la consideración de fallos múltiples y por tanto se debe complementar con otros métodos, como por ejemplo el árbol de fallos. Gracias. Buenas, mi nombre es Christopher Solorzano. Yo les voy a hablar un poco más sobre el análisis modal de fallos y efectos AMP. En este caso, el artículo desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Para el desarrollo del ANFE debemos empezar con la denominación del componente de identificación. Debe identificarse el producto parte del proceso, incluyendo todos los subconjuntos y los componentes que forman parte del producto o proceso que se vaya a analizar, bien sea desde el punto de vista de diseño del producto o proyecto o del proceso propiamente dicho. Parte del componente, operación o función. Se completa con distinta información dependiendo de si este está realizando un ANFE de diseño de proceso. Para el ANFE de diseño se incluyen las partes del componente que puede subdividirse y las funciones que realiza cada una de ellas, teniendo en cuenta las interconexiones existentes. Para el ANFE de proceso se describirán todas las operaciones que realizan a lo largo del proceso o parte del proceso productivo considerado, incluyendo las operaciones de aprovisionamiento, de producción, de embalaje, de almacenado y de transporte. Y tenemos el fallo o modo de fallo. Modo de fallo potencial se define como la forma en la que una pieza o conjunto pudiera fallar potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de diseño o proceso, los requisitos de rendimiento y o las expectativas del cliente. Los modos de fallo potencial se deben describir en términos físicos o técnicos, no como síntomas detectables por el cliente. El error humano de acción o omisión en principio no es un modo de fallo de analizado. Tenemos el efecto del fallo. Normalmente es el síntoma detectado por el cliente o usuario del modo de fallo. Es decir, si ocurre el fallo potencial como lo percibe el cliente, pero también cómo repercute en el sistema. Se trata de describir las consecuencias no deseadas del fallo que se puede observar o detectar y siempre deberían indicarse en términos de rendimiento o eficacia del producto o proceso. Ahí contamos con las causas del modo de fallo.
La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el origen del mismo y constituyen el indicio de una debilidad del diseño, cuya consecuencia es el propio modo de fallo. Es necesario relacionar con la mayor amplitud posible todas las causas de fallos concebibles que pueda asignarse a cada modo de fallo. Ahí contamos con las medidas de ensayo y control previstas. Muchos ANFES suelen introducirse este apartado de análisis para reflejar las medidas de control y verificación existentes para asegurar la calidad de respuestas del componente, del producto o del proceso. La fiabilidad de tales medidas de ensayo y control condicionará a su vez a la frecuencia de aparición de los modos de fallo. Las medidas de control deberían corresponderse por cada una de las causas del modo de fallo. Ahí contamos con lo que es la gravedad. Gravedad determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial para el cliente. Valora el nivel de consecuencias, por lo que el valor del índice aumenta en función de la insatisfacción del cliente, la degradación de las prestaciones esperadas y el coste de reparación. Generalmente el rango es con números enteros que van del 1 al 10. Le contamos con la frecuencia, que es la probabilidad de que una causa potencial de fallo se produzca y dé lugar al modo de fallo. Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se recomienda y se dispone de información utilizar datos históricos o estadísticos. No obstante, la experiencia es esencial. Le contamos con los controles actuales. En este apartado se deben reflejar todos los controles existentes actualmente para prevenir las causas del fallo y detectar el efecto resultante. Y ahí contamos exactamente con lo que es la detectabilidad. Tal como se definió anteriormente, este índice indica la probabilidad de que la causa y o modo de fallo supuestamente aparecido sea detectado con antelación, suficiente para evitar daño, a través de los controles actuales existentes. A tal fin, es decir, la capacidad de detectar el fallo antes de que llegue al cliente final. De ahí sigue el índice de prioridad de riesgo, el IPR. Es el producto de los tres factores que lo determinan. Debe ser calculado para todas las causas de fallo. Un IPR inferior a 100 no crearía intervención, salvo que la mejora fuera fácil de introducir y contribuyeron a mejorar aspectos de calidad del producto, del proceso o del trabajo. Y ahí contamos con la acción correctora. Se describirá en este apartado la acción correctora propuesta. Generalmente el tipo de acción corrector al que elegiremos seguirá los siguientes criterios de circunstancia: el cambio de diseño en el producto, servicio, proceso general, el cambio en el proceso de fabricación y el incremento de control o la inspección. Y contamos con el responsable y plazo. Como en cualquier planificación de acciones correctoras, se deberá indicar quién es el responsable de cada acción y las fechas previstas en la implementación. Y contamos con las acciones implantadas. Este apartado es opcional. No siempre lo contienen los métodos ANFES, pero puede ser de gran utilidad recogerlos para facilitar el seguimiento y el control de las soluciones adoptadas. Aquí tenemos un ejemplo del formulario ANF, cumplimiento parcialmente para el análisis de operaciones de soldadura y marcado de proceso de presas y chapistería, que da el mismo artículo. Esta tabla, este formulario es intuitivo de analizarlo, ¿no? Tenemos aquí lo que es la operación o función, que es la soldadura MIG, la soldadura por MIG, y todos los modos de fallos que pueden generar, pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en la primera tenemos la falta de soldadura, sus efectos, que es retrabajos, ruidos, falta de requerimiento. Las causas en modo de este fallo tenemos efectos de acoplamiento y pestañas fuera de geometría. Ahora, la empresa como medida para prevenir estos fallos que tiene estas causas de fallos, ninguna medida. Por lo tanto, a partir de todo esto se va a generar lo que es la valoración, ya sea de la gravedad, de la probabilidad de que exista este fallo y de la posibilidad de detección. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en estas dos primeras causas eh, con valoraciones similares, con un IPR mayor a 120, mayor a 100, que es lo que se necesita para tener una acción correctora. Y como tiene 128, estas causas de modo de fallo tienen estas acciones correctoras, con sus respectivos responsables y plazos para desarrollarlo. Una vez que el responsable haga las acciones requeridas, se pone aquí las acciones implantadas, que no necesariamente son las acciones correctoras. Una vez hecho esto, otra vez se dará una valoración, por lo que se espera que esta ocasión sea menor a 100, que es lo deseado. Ahora les voy a hablar un poco del artículo sobre el análisis
modal de fallos y efectos ANFE para la ayuda de aumentar la seguridad en radioterapia. Para ello, primero se debió definir el de los procesos de la organización. Se identificaron 8 procesos claves de la realización de la radioterapia y que abarcan desde el momento en que llega la petición del paciente hasta que finaliza el tratamiento y se realiza el informe médico y los controles postoperatorios. Los procesos identificados son primera visita, planificación del tratamiento, dosimetría, inicio del tratamiento, control durante el tratamiento, informes, controles postoperatorios, control de calidad de equipos de tratamiento. De ahí se procede a la realización del ANFE. El artículo nos muestra un ejemplo con uno de los procesos identificados, el de primera visita. Aquí tenemos que en esta primera visita tenemos una actividad de sesión clínica, con un tipo de fallo que puede ser que no pasa por sesión clínica para verificar si el plan de tratamiento es correcto. Esto da una valoración de gravedad de 4, con unas causas de este tipo de fallo que puede ser por fiestas o por alguna urgencia que no asistió. Y eso tiene una probabilidad de aparición de este fallo de 6. Es la valoración que le dan entre 1 y 10. Los controles actuales que tiene la empresa para este tipo de fallo es que las historias clínicas que están en la sala pasan por sesión, si no, no. Esta posibilidad de fallo tiene una posibilidad de detección de 10, porque tiene un nivel de riesgo, un NPR, la multiplicación de los tres factores de 240, lo que lo hace mayor a 100. Entonces se hace un fallo de prioridad, por lo tanto se debe buscar acciones de preventiva propuestas, que son todas estas que se han dado, las cuales van a ser desarrolladas por este responsable, que sería el diplomado en enfermería de simulador, con un plazo a desarrollarlas. Aquí se le ha dado la fecha para desarrollarlas. Con estas acciones preventivas se da una nueva valorización de los tres factores de gravedad, de aparición y detección, de 4, 6 y 1, por lo que da un resultado de NPR de 24 menor a 100, que es lo deseado. Aquí el artículo nos muestra una evolución de los niveles de riesgo de todos los fallos que pueden suceder. Aquí podemos ver la diferencia en este diagrama de barras sobre el nivel de riesgo de manera inicial antes del análisis y después del análisis, ¿no? Podemos ver que en la gran mayoría el nivel de riesgo disminuyó considerablemente y en su gran mayoría también menor a 100, que es lo deseable, ¿no? Eh, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Daniel Peralta y siguiendo con la exposición, ahora tenemos la utilidad de análisis modal, efecto, fallos y efectos, ANFE, pero esta vez dirigido a un tema específico, que es para mejorar la seguridad en la movilización cama-sillón en la unidad de cuidados intensivos. Esto aquí fue de una revista científica realizado para un hospital, en este caso los UCI, que son las unidades de centro de cuidado intensivo. Sigamos. Listo. En esta revista tenían algunos objetivos. Bueno, en sí la introducción hablaba acerca de los errores que puede cometer un humano al poder movilizar una persona, en este caso grave, puede ocasionarle algunos daños. Entonces aquí tenemos como objetivo analizar a través de la herramienta ANFE el proceso de la movilización del paciente cama-sillón. Como ya vimos en el principio, nuestro compañero César nos pudo ayudar acerca de qué es una herramienta ANFE. Aquí tenemos que identificando los puntos que el proceso puede fallar, en el que el proceso puede fallar y precisar cada uno de los medios y procedimientos de detección. Aquí se utiliza la herramienta ANFE de los UCI, que son las unidades de cuidado intensivo, en el Hospital Gregorio Marañón. Se aplicó la metodología ANFE en todas sus fases. Listo. Para el proceso tenemos elección del equipo. Entonces aquí en el proceso tenemos como primera opción la elección del equipo, donde el equipo está compuesto por 4 facultativos, 9 enfermeros y 3 auxiliares de la enfermería UCI. La mayoría con 5 años de experiencia.
Para el análisis del proceso, el proceso es una modificación del protocolo de movilización del paciente existentes en el centro, con los cambios necesarios para la movilización del paciente crítico. Entonces aquí vemos un ejemplo de los procesos. Para la movilización del paciente de la cama al sillón tenemos varios procesos, que es primero revisar la prescripción médica, luego preparar el material necesario y así varios, hasta llegar al registro del procedimiento. También hay la movilización del paciente, pero en este caso del sillón a la cama. Asimismo, la preparación del material necesario, informar al paciente hasta llegar al registro del procedimiento. Bueno, entonces el siguiente paso sería la evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo, aquí se realizó una lluvia de ideas, o también conocido como brainstorming, en el personal de la UCI. Se recogieron y consensuaron los posibles fallos y efectos que pueden darse durante el proceso para luego darles un valor numérico, el valor numérico llamado también NPR. Entonces, recordemos que aquí en este proceso del ANFE está orientado a un tema específico. No estoy especificando más bien qué significa el proceso ANFE. Bueno, entonces aquí tenemos algunas de las preguntas que se hace en la unidad, que son los fallos, qué puede ir mal, los modos de fallos, qué puede fallar, por qué puede fallar, qué consecuencias puede tener el fallo, qué repercusión puede tener este fallo, cuál es la probabilidad de que suceda el fallo y cuál es la probabilidad de que tenga de detectarlo. Entonces aquí tenemos causas, efectos, gravedad, ocurrencia y probabilidad de que se detecte. Entonces, esto se evalúa según unos parámetros y dándole también unos puntuajes, una puntuación. La gravedad, la ocurrencia y la probabilidad de detección nos indicará el NPR, que es la puntuación, que nos servirá para priorizar las opciones de mejora. Entonces, aquí cada parámetro es diferente. Bueno, algunos nombres coinciden. Entonces, en la gravedad se puede cuantificar como baja, asimismo una puntuación de 1 a 3, moderada, alto y catastrófico. Tenemos la ocurrencia, que se puede cuantificar como remota, poco frecuente, ocasional y muy frecuente. Y la posibilidad de detección, que puede cuantificar como alta, ocasional, moderada y baja o nula. Entonces, para las tablas ANFE, tenemos que realizar las tablas, se han recogido 88 modos de falla, o sea, 88 fallas que se detectaron en este proceso. Y exponemos las acciones de mejora propuestas para que aquellos subprocesos de valores de NPR mayores a 300. Entonces, aquí, más adelante veremos cómo están estas tablas, cómo se realizaron. Estas acciones de mejora modificarán el proceso o añadirán barreras que sirven para evitar los riesgos detectados. Los valores de NPR van de 576 a 20 a 20. 40 superaban los 300, suponiendo que el 45.45 del total. Entonces, aquí tenemos una de que son la lluvia de ideas que se hizo, que comenté anteriormente. Entonces aquí tenemos que la inserción de catéteres por falta de atención a los mismos, provocando un aumento de morbimortalidad. Entonces toda esta lluvia de ideas se dio. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa. Esta es una de las tablas de ANF. Entonces, de todos los procesos, aquí está detallado todo. Como les había comentado, la gravedad, catastrófico, alto, moderado y bajo. Aquí está la puntuación que se les da en frecuencia, la misma puntuación, solo que cambian a veces los nombres, remota, poco frecuente, ocasional, y la detectabilidad que es baja, nula, en este caso 9 y 10, alta 1 y 4. Entonces, como habíamos visto aquí la movilización del paciente de cama sillón, el primero es revisar prescripción médica. Entonces, aquí dice, pasos del proceso, revisar prescripción. Los posibles fallos que puede haber, no revisar prescripción,
o la valoración inadecuada. ¿Cuáles son las posibles causas? No leer la historia, no revisar el tratamiento, o la inexperiencia, desconocimiento. Posibles consecuencias, alteraciones, riesgo vital. Entonces aquí se le da la puntuación, que son altas, y aquí tenemos uno de los 40 que sobrepasa los 315. Asimismo, preparación del material, sillón inadecuado, son los posibles fallos, las posibles causas y las posibles consecuencias. Las tablas son de esta revista son más de 9. Entonces, yo he cogido las dos primeras para detallar, porque aquí están, como ya les comenté, todos los pasos que se realizan en esta unidad. Entonces, otro donde pasan los 300 es decidir por dónde levantar al paciente. Los posibles fallos es que siempre se puede confundir de qué lado puede levantarlo. Entonces, las posibles causas, puede haber un box pequeño, exceso de material, tubuladoras y sistemas cortos. Entonces, las posibles consecuencias es daño al paciente, diserción de algún sistema o tubuladora, extubación, no poder acostarle rápidamente. Entonces, aquí el valor supera más de los 300, que es 384. Aquí están las posibles recomendaciones, no recomendaciones, sino las mejoras. Entonces, aquí tenemos que el paso 1, que es la valoración inadecuada, la causa, la inexperiencia o desconocimiento. Una mejora es una formación, entonces es responsable la formación continuada. Aquí se detallan los meses o el tiempo que se necesita para mejorar esto. Entonces en el paso 4 también vemos el lado incorrecto, justamente los dos pasos que habían pasado los 400. En sí, todos estos pasos, todas estas mejoras, se trató más bien de los que pasaban los 300, perdón, los 40 que pasaban los 300. Aquí asimismo he puesto solamente los primeros. Entonces aquí vemos que la mejora para esta causa, tenemos del paso 4 la formación o si no la redacción de un protocolo. Y asimismo tenemos que el tiempo puede ser 12 meses y en la redacción del protocolo unos 6 meses. Como conclusiones de las tablas ANFE, tenemos que es eficaz para detectar los modos de fallo en el proceso seleccionado. ANFE permite identificar errores en el proceso seleccionado. 88 modelos de fallos en los cuales 40 superaban los 300 puntos, de los cuales se han puesto 69 acciones de mejora. Es muy recomendable incorporar la herramienta ANFE para ser utilizado en los procesos habituales de una práctica asistencial. Después de analizar los fallos, se puede proponer la realización de un nuevo protocolo de movilización. Y así, con esto concluimos la exposición de ANFE. Muchas gracias.